una nueva recomendación. La verdad, tienen que escuchar esto. Sobre todo lo deberían escuchar los fieles de Morena para que se den cuenta la barbaridad que están haciendo en el gobierno y que ya se despejen de esa idea de que la organización delictiva de la secta está llena de angelitos que no son capaces de cometer actos tan bajos, tan sucios como este. El día de hoy en la mesa de análisis estuvo, con Aristegui Noticias, estuvo Jacobo Dayan. Este es el contenido que publicaron y aquí abajo está el video, son 8 minutos 45, no pierden mucho tiempo, escuchen lo que dice Jacobo Dayan, adoctrinados. Lo voy a dejar en la descripción del video para que ustedes le pongan atención a lo que dice y después traten de explicarse el por qué supuestamente están disminuyendo las cifras de homicidio. Esto es algo que aquí ya hemos dicho muchas veces. Vamos, si a nosotros no nos creen, pues créanle a los especialistas, ¿no? A lo mejor ellos tienen razón. Y de hecho Jacobo Dayan habla de un trabajo de investigación que ya se hizo en este sentido en la Ciudad de México. Dice el sitio de Aristegui Noticias: cuando disminuyen cifras de homicidios con AMLO, incrementan las desapariciones. Jacobo Dayan. El director del Centro Cultural Tlatelolco de la UNAM divulgó en la mesa de análisis de Aristegui en vivo datos relacionados a las cifras de homicidios en México durante el sexenio del Gusano, quien continuamente defendió sus logros en disminuir esta métrica. Sin embargo, Dayan afirma que cuando empieza a disminuir la métrica de homicidios en los datos oficiales, las desapariciones pasaron de un promedio de 5 a 7,000 a uno de 8 a 10,000, aseverando que restaron al total, ocultando feminicidios dentro de las desapariciones. Dice también algo que aquí les expusimos apenas hace unos días, que estuvieron allá en la mañanera los del Gabinete de Seguridad y estuvo Ariadna Montiel hablando sobre los datos del Secretariado Ejecutivo. Les digo que comparan años completos con datos del INEGI, o sea, los últimos datos, los más oficiales, los últimos datos oficiales, los que ya quedan asentados, datos duros, ya. Comparan esos años después con datos del Secretariado Ejecutivo que la misma Ariadna Montiel lo dijo el último día, tienen un desfase de un promedio de 10 a 15%. O sea, los datos del Secretariado Ejecutivo no son definitivos. Y después comparan estos con una proyección, que es una locura lo que hacen. Y entonces les venden a los adoctrinados la idea de que la inseguridad en esta materia ha disminuido hasta en un 27%. Es una locura. No pueden hacer comparaciones de ese tipo. No puedes comparar peras, manzanas y mangos. No se puede. Y esto Jacobo Dayan lo nota desde hace mucho tiempo. Se ha venido haciendo esto y pues bueno, lo notan, se dan cuenta que utilizar diferentes bases de datos para hacer sus comparaciones y que al final retuerzan las cifras para que les acomoden y les queden bonitas es una barbaridad. Pero además señala algo mucho más grave. Dice que hay una orden, y esto lo menciona con base en un estudio que ya se realizó en la Ciudad de México, el que les digo. Y cuando las fiscalías tienen una orden de ir colocando datos de cuerpos, de muertos, de fallecidos en datos de desaparecidos. Y por eso pues no aparecen reportados como homicidios. Y hay una relación directa entre el incremento de desaparecidos y la disminución supuesta del número de fallecidos. Es una locura. Es una manipulación de los datos públicos para que se vea bien bonito que su estrategia está funcionando. Y dice también algo Jacobo Dayan que nosotros hemos explicado aquí. En el circo grotesco nunca hablan de los desaparecidos, nunca. Esos hay que ocultarlos, que no se sepa, que no se entere la gente, porque son un horror, porque ha aumentado 50% en el sexenio del Gusano el número de desapariciones, 50%. Y este dato que da de cómo a partir de que supuestamente disminuyen los homicidios, aumentan a un promedio de
8 a 10 mil el número de desaparecidos anuales. ¿Qué quiere decir esto? Que al número que te están dando de 30,000 más o menos anual, hay que sumarle por lo menos unos 5,000, porque por lo menos la mitad sabemos que están muertos. Y si lo ves así, con este tipo de estimaciones y utilizando pues las mismas bases de datos y contando con este fenómeno terrible de la desaparición, pues se necesita ser muy tonto para creer que la situación de inseguridad en el país ha ido mejorando. Eso es falso. A todas luces es falso. Bueno, ustedes lo notan, ¿no? El país está incendiado en diferentes estados, incluso en aquellos donde no pasaba nada. Les dejo el video, la nota en la descripción. Escúchenlo, por lo menos dense la oportunidad, adoctrinados. Es que es cierto lo que dice y está utilizando datos oficiales, que si no se los presentan así en el circo grotesco es porque no les conviene, pero que hay que verlos y hay que analizarlos para entender que la situación de inseguridad no ha disminuido. Y con el Robocop, como le llama Jacobo Dayan al delincuente García Harfuch, pues parece que las cosas están resultando peor, porque ya sabemos, hay un promedio de 40 desaparecidos al día en México con la palurda. Eso es una locura. No ocurría ni con el gusano. Es una verdadera locura. Les dejo en la descripción el enlace a la publicación y escúchenlo.